Hola, buenos días. Mi nombre es Diana Albarrán. Imparto la materia de cálculo integral y el tema que vamos a desarrollar hoy va a ser el método de sumas de Riemann, que es el cálculo de áreas bajo la curva. Este método es un método de aproximación para calcular áreas de una curva. Por lo regular siempre son parábolas y el límite entre el eje de las X. Obviamente vamos a tener dos límites superiores e inferiores. El límite inferior siempre lo voy a denominar como A y el límite superior lo voy a denominar como B. Para poder desarrollar este método existen dos submétodos para el cálculo de estas áreas. El primero es extremos derechos y el otro es extremos izquierdos. Este método consiste en el cálculo de las áreas de una figura amorfa, es decir, de una figura que no tiene una fórmula establecida como un rectángulo o como un triángulo, y se hace a través de seccionar a través de figuras. Las figuras, el cálculo antiguo se basaba en el cálculo de áreas a través de triángulos, pero conforme se fue desarrollando el cálculo integral se dieron cuenta de que era más específico y había menos error cuando hablábamos de triángulos. Este método está basado en dos submétodos específicos. El primero es extremos derechos y el otro es extremos izquierdos. Extremos derechos se basa en cómo voy a tomar mi rectángulo para la elaboración de las áreas. Se supone que para este ejercicio voy a tomar en cuenta que n va a ser el número de rectángulos que yo tengo. Para este ejercicio en específico estoy diciendo que quiero 4 rectángulos. Entre mayor rectángulos yo pueda formar en esta figura, el resultado del cálculo del área va a ser más específico. Si te das cuenta, pues aquí es muy fácil. Mi límite inferior es 1 y mi límite superior es menos 1, perdón, y 1. Voy a formar rectángulos, es decir, que voy a subir líneas verticales hasta que cruce con mi parábola. Tengo una parábola porque recuerda que una función con un exponente cuadrático, un exponente 2 máximo, siempre me va a generar una parábola. Dice que son extremos derechos porque de este rectángulo voy a poner un punto en el cruce de la parábola, en el siguiente rectángulo pongo mi punto, en el siguiente rectángulo pongo mi punto y en el siguiente también. Y son extremos derechos porque si te das cuenta yo voy a jalar una línea paralela al eje de las X para formar mis rectángulos. Si te das cuenta, se puede observar que la suma de las áreas del área 1, del área 2, del área 3 y del área 4, la suma de todas estas áreas me va a dar un área aproximada. No se te olvide que el método de sumas de Riemann es un cálculo de áreas aproximadas. Aquí hay un pedacito que no se está calculando, en esta parte también, esta área no se está calculando, pero si te das cuenta aquí hay un sobrante de área que sí se calcula y por eso hay una compensación cuando hablamos de rectángulos. Sabemos que el cálculo para el área de un rectángulo, o la fórmula, perdón, es base por altura. Por lo general necesitamos saber cuál es la base. Este pedacito que está marcando de A1 va a ser delta X, que es un incremento en X, y a eso le voy a llamar base. Y a este pedazo, a esta longitud, la voy a denominar como f de xy, y esa va a ser mi altura. Entonces, base va a ser delta X y h va a ser f de xy. Para que yo pueda encontrar la altura, necesito encontrar las coordenadas específicas de cada uno de los rectángulos. Me voy a basar para este ejercicio en los extremos derechos. Si habláramos de extremos izquierdos, el procedimiento es exactamente el mismo, pero las fórmulas cambian porque se supone que a partir de aquí es donde yo estaría tomando mi triángulo, ¿sí? Pero vamos a ir sobre derechos. Para que yo pueda encontrar esta altura, es importante que encuentre las coordenadas de cada uno de los rectángulos. Estas coordenadas se van a denominar xy, o x1, x2, x3 y x4 porque tengo 4 rectángulos.
El ejemplo que vamos a desarrollar, tengo esta curva que es x cuadrada más 1, tengo n que es mi número de rectángulos, me está pidiendo 4 y tengo límites de menos 1 a 1. Acuérdate que los límites, el más chiquito es el límite inferior y se llama a, y el límite superior es el más grande y se llama b. Para poder desarrollar mi ejemplo, necesito seguir una secuencia. Acuérdate que delta x es mi base del rectángulo, xy es una coordenada que necesito sacar, que no me sirve para nada más que para encontrar f de xy, que esto es mi altura, y esta me sirven para que yo pueda encontrar mi área. Esta área le estoy poniendo una i, esta i me sirve como un contador porque voy a hacer una expresión matemática general para que me pueda servir para cualquier tipo de o para cualquiera de los rectángulos que yo tengo. Entonces, como primer paso vamos a seguir la secuencia y me dice que lo primero que tengo que desarrollar es mi delta x. Digo que delta x es la base y para que yo pueda encontrar la longitud de la base hay una fórmula establecida. La fórmula me dice que va a ser b menos a entre el número de rectángulos. Sustituyendo los valores que ya tengo dados en el ejemplo, tengo que esto va a ser 1 menos menos 1 entre 4, que es mi número de rectángulos. Esto es igual a 2 cuartos y esto es igual a 1 medio. Este es el valor que yo voy a tener de la base. Mi base vale 0.5. Si recuerdas, yo tengo mi gráfica, mi área bajo la curva, tengo desde menos 1 hasta 1 con 4 rectángulos. Mi rectángulo 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Sí? Dice que esta base mide 1 medio. Si te das cuenta, pues es súper lógico, ¿no? Aquí tengo un 0 y aquí tengo un 1. Del 0 al 1 entre 2, pues va a ser 1 medio, 1 medio, 1 medio y 1 medio. Así es como yo voy a comprobar que lo estoy haciendo. Estos dibujitos o estas gráficas me sirven solamente de manera representativa, no van a influir en nada en mis cálculos. Ya que se tiene el valor de delta x, se prosigue a calcular xy. Xy también está dado por una fórmula que es a más i, que es el contador que voy a utilizar multiplicado por delta x. A y delta x son valores que ya están establecidos. Sustituyendo, a es menos 1 más i por 1 medio, que es el valor de delta x, que es el que ya encontré. Desarrollando esto, simplificándolo un poquito más, tengo menos 1 más i sobre 1 medio. Acuérdate que esta i tiene un 1 acá abajo, 1 por i es i y 2 por 1 es 2. Este es el valor de mi coordenada. Después voy a proseguir a calcular f de xy. Esta no tiene una fórmula específica, esto va a depender de la función original. Siempre va a depender del tipo de función que yo tenga. En este caso mi función es x cuadrada más 1, pero como es f de xy, mi función tiene que ser xy al cuadrado más 1. Sustituyo y xy ya lo calculé y es menos 1 más i medios al cuadrado, porque está al cuadrado, más 1 porque es parte de la función. Por eso te digo que f de xy depende de la función original. Teniendo ya estos valores, prosigo a calcular el área, que es el último paso. El área i, es decir, de cada uno de los rectángulos, va a ser igual a f de x, a delta x, perdón, por f de xy. Estos datos ya los encontré. El primero es 1 medio, que es delta x, que va a multiplicar a menos 1 más i medios al cuadrado más 1. Y esta va a ser la ecuación o la función que va a regir al cálculo de las áreas. Todavía no he encontrado el área. Acuérdate que el área va a estar dada en unidades cuadradas, pero vamos a hacer la sustitución. Partiendo de la ecuación o de la función representativa para todos los rectángulos que se va a dar en unidades cuadradas porque es área, pues voy a echar a andar el contador. Es decir, que voy a sustituir, en lugar de poner i en donde encuentren la función, voy a poner los números de rectángulos. Primero el 1, luego el 2, luego el 3 y luego el 4. Entonces digo que mi área 1 va a ser igual a 1 medio que multiplica a menos 1 más, encuentro el contador,
como estoy hablando del área 1, va a ser el rectángulo 1 entre 2 elevado al cuadrado más 1. Haciendo operaciones y metiendo esto en la calculadora o haciendo operaciones aritméticas, tengo que esto tiene un valor de 0.62 unidades cuadradas. Voy a hacer exactamente lo mismo ahora con el rectángulo 2. Esto va a ser igual a 1 medio que multiplica a menos 1 más, si te das cuenta aquí tengo el contador, va a ser 2 medios al cuadrado más 1. Esto me da un valor de 0.5. Me voy con A3, que me da un valor igual de 0.62. Ya no sustituyo, te digo que voy a ir haciendo exactamente lo mismo, hasta mi A4, que tengo 4 rectángulos y esto es igual a 1. Para que yo encuentre mi área total, me dice que voy a tener que hacer la sumatoria cuando I empieza en 1 hasta 4, porque tengo 4 rectángulos, de las áreas I. Esto es igual a 0.62 más 0.5 más 0.62 más 1, y esto me da un total de 2.75 unidades cuadradas. Este es el valor del área que yo quiero calcular entre las curvas. En la plataforma ya tienen los ejemplos establecidos que van a tener que desarrollar y tienen la fecha y la hora en la que se va a tener que entregar. Si tienen dudas, estoy en el correo electrónico para que puedan mandarme sus preguntas y seguimos en contacto. Gracias.